En este mes de abril, aquí en el programa, vamos a hablar de autismo. Ya sabemos que hay una fecha específica para visibilizar este día y nosotros queremos hacerlo durante el mes y lo hacemos durante el año en general en el programa. Hablar de autismo, ¿qué conocemos respecto a, a este espectro, este gran espectro que hoy vamos a intentar aquí junto a Marita Peter, que nos visita. Ella es miembro de justamente el TEA Río Cuarto, ya nos va a contar de qué se trata. Y vamos a hablar un poco al respecto. ¿Cómo estás, Marita? Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, como siempre, para poder visibilizar, ¿no? Y comentar un poco más esto que nos interesa mucho a las familias. Claro que sí. Me interesa mencionar esta sigla, trastorno del espectro autista, para darle un significado, porque en su momento se les decía autistas a las personas. Había una información que decía que era así. Ya después caímos en la cuenta porque empezamos a conocer los derechos de las personas y hablamos de personas con autismos. Hemos dicho muchas veces aquí en el programa que la discapacidad no es una enfermedad, por lo tanto el autismo también es una condición. ¿Pero por qué es un espectro? Por la gran variedad, ¿sí? La diversidad, ¿no? Hoy en día hablamos de neurodivergencia, neurodiversidad, porque esta condición, este espectro es muy amplio. Entonces, más allá de que hay algunas señales específicas, hay cosas en común, hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? En conocer a cada una de las personas. Nosotros luchamos por derechos básicos, como son la educación, la salud, el ocio también, ¿no? El trabajo cuando son adultos, pero siempre atendiendo a esta gran diversidad, ¿no? Es muy amplio y además poder entender este trastorno como la necesidad de ciertos apoyos y empezar a hablar de apoyos, de mayor a menor cantidad de apoyos, que eso da cuenta de que estas personas van aprendiendo, van teniendo otras posibilidades y que pueden valerse por sí mismas. Cuesta mucho hablar de individualidades, nos cuesta hablar de individualidades, nos cuesta vernos como personas diferentes. Esas diferencias que tanto decimos que nos enriquecen, a veces, son las que, por otro lado, generan una gran discriminación en lo que tiene que ver con la salud mental, con la raza, con lo sexual. Siempre vemos que en general hay muchísimo prejuicio. Pasa también con un montón de cosas que no conocemos. Por eso yo quiero hablar de ese miedo que tenemos las personas a lo desconocido. Y por eso la idea esta de informarnos. Exacto, yo creo que la base de esto muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento negamos o tratamos de no vincularnos. ¿Qué pasa cuando tenemos en nuestra familia una persona de la condición? Aprendemos. Entonces, el amor nos lleva a aprender y a tratar de entender cuál es su realidad, qué es lo que necesita y apoyar. Muchas veces necesitamos como familias también que el resto de la sociedad acompañe, ¿no? Claro. Desde lo más básico, desde ir a un supermercado, salir a pasear, ir a una plaza, a jugar, digamos, hasta la educación, el trabajo y demás. Entonces, generalmente siempre todos los seres humanos nos diferenciamos, ¿no? Y miramos al otro como alguien distinto. Pero es invitar un poco a esto, mirar la diferencia, como decías vos, como algo enriquecedor, no como algo que nos excluya, sino que muy por el contrario, que podemos estar aprendiendo también de la mirada del otro, ¿no? Con sus particularidades. Yo creo que como familia nos adaptamos, pero que también cualquier persona, porque ninguno de nosotros estudió para tener en su familia una persona con autismo. Hemos hablado, Marita, en alguna oportunidad de la importancia del diagnóstico para comenzar a ahondar en detalles, a trabajar con los profesionales, que siempre sabemos que son un equipo, porque se trabaja en equipo como tantas otras necesidades que tienen las personas a veces, ¿no? Que como para simplificar algo que los papás, mamás, tutores puedan ver en un niño o niña para prestar atención y hacer la consulta. Sí, hay algunas señales características, ¿no? Como por ahí algunas dificultades en el lenguaje, no mirar a los ojos, o muchas veces parecen sordos en el sentido de que se los habla, se los llama y no responden. Si escuchan, algunos tienen mucha hipersensibilidad, entonces
ruidos lejanos y demás, juegos muy estereotipados, algunos balanceos. Hay como algunos rasgos específicos y característicos como para poder buscar, digamos, alguna respuesta a esas conductas, entendiendo siempre el diagnóstico no como un rótulo o un estigma, sino como la posibilidad de empezar a buscar los apoyos estos que hablábamos al inicio, cuanto antes, para estimular, para ayudar, para acompañar. Pero hay, digamos, mucha información al respecto, hay muchas páginas donde se puede estar buscando esta información y sobre todo, bueno, acudir al pediatra o al médico de confianza para que pueda observar también estas conductas. Yo recuerdo, Marita, bueno, mucha lucha cuando no se daba la ley, que es un poco lo que rige a la sociedad, pero a veces hemos dicho también que hay una gran brecha, ¿no? Desde que se da eso hasta que se cumple lo que se pide como derecho, no como otra cosa, sino como derecho que tienen todos los seres humanos, que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo están hoy las cosas en ese sentido? Hoy se hablan de escuelas inclusivas, ¿se da realmente? ¿El acompañamiento existe? ¿Qué falta como para poder entender desde la sociedad y saber qué podemos aportar? Sí, muchas veces las leyes pueden estar, pero después es la acción en sí misma, que bueno, tiene que venir acompañada de esto mismo que decíamos, ¿no? De una apertura en cuanto a cómo considerar a las personas con el espectro, que estén preparadas las instituciones, que los docentes puedan capacitarse. Muchas veces, esto que te decía desde el diagnóstico temprano, la necesidad de que las obras sociales cubran también todo lo que es necesario, las terapias, los acompañamientos, los docentes integradores. Entonces hay todo un camino que las familias tienen que recorrer, que si bien hemos avanzado, seguimos teniendo varios obstáculos en ese sentido. Entonces se sigue la lucha, pero es necesario sí que los derechos se sigan teniendo en cuenta, ¿no? Claro. Y que bueno, Marita, cada vez hay más. Sí, Marita, ¿qué pasa luego del trayecto académico obligatorio, por decirlo de alguna manera, este tiempo en el que, bueno, alumnos y alumnas están incluidos, bueno, como todos los niños y niñas, ¿no? En este ámbito? ¿Qué pasa cuando eso termina? ¿Qué pasa con lo laboral, por ejemplo? Es un ámbito también a trabajar, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, la condición, el espectro es amplio, entonces no todos pueden insertarse, pero sí puede haber personas que pueden ser autónomas. Lo que pasa que, bueno, muchas veces es esto de dónde ponemos la mirada, si sobre la incapacidad o sobre la capacidad que tienen. Entonces las personas con el espectro autista tienen algunos intereses muy particulares y eso los hace excelentes trabajadores en su área, ¿sí? Otros necesitan también el acompañamiento o algún tipo de trabajo muy metódico y específico. Entonces, bueno, también poder reconocer esas habilidades que le permitirían a la persona con el espectro poder ser independiente. Bueno, por eso decimos, ¿no?, que es tan importante que esto se dé en la infancia, ¿no? Que esto pueda detectarse también en la escuela para justamente, bueno, poner el foco en esto que la persona es capaz de hacer, que todas las personas tienen capacidades, ¿no? Por eso verdaderamente es simplemente poder verlas y, bueno, y tratar de desarrollarlas y acompañar desde ahí. Y bien dijiste vos que, por el contrario, está puesto a veces el foco en un lugar que no ayuda. Es por eso los prejuicios y bueno, y todo lo que tenemos como sociedad, que bueno, muchas veces es falta de información. Por eso estos espacios nosotros valoramos tanto, poder brindar estos espacios para que, bueno, desde cada lugar se pueda entender, se pueda informar. Sí, exactamente. Además esto, ¿no? Cada familia tiene una realidad particular, cada persona, y muchas veces, bueno, para informar o para socializar hacemos como una generalidad, pero saber esto, ¿no? Que la necesidad de acompañamiento de cada uno en particular. Y entonces también esto, luchar por derechos para lograr muchas cosas es también sabiendo que hay personas dentro del espectro que van a depender siempre de un apoyo externo, que no van a lograr ese nivel de autonomía, y entonces también poder acompañar a esas familias y a estas personas porque necesitan de ese apoyo constante. Entonces, bueno, tendemos a la independencia y a la autonomía, sabiendo que dentro de ese espectro y su amplitud no todos llegan. Entonces es muy importante esto de poder
socializarlo, informar. Estos espacios son sumamente ricos para que también las personas que puedan interesarse acompañen, ¿sí? No hace falta solamente que las familias seamos las que estemos en esta... general la sociedad. Exacto. Bueno, por eso queríamos dejar aquí los datos para que puedan conocer, sumarse a estos encuentros que se dan y bueno, para quienes quieran saber más, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. En TEA Río Cuarto estamos trabajando con el grupo Familias TEA, en donde también se busca este acompañamiento como un primer lugar donde compartir experiencias, compartir desde datos de profesionales, de escuelas, de todo aquello, digamos, un modo de allanar el camino a las nuevas... de sumar. Y de sumar, y de acompañarnos, y de contenernos, y esto también, ¿no? De poder charlar de las características de nuestros niños, jóvenes y adultos, con, entre comillas, con cierta normalidad. Claro que es decir, de poder compartir y saber que no estamos solos y que se puede ayudar y bueno, eso es lo importante, que cada vez sean más personas que nos puedan comprender y que puedan acompañar. Exacto, eso es lo que se necesita. Muchísimas gracias, Marita, por tu visita y por toda la tarea que llevan adelante también. Bueno, muchísimas gracias, porque ustedes también forman parte de TEA ya con tanto tiempo y estos espacios que son muy ricos. Gracias, Muchas Marita, gracias.